El día de hoy pues vamos a ver este tema que se llama la producción y sus sistemas, ¿verdad? Ya hemos hablado un poquito acerca de producción y algunas otras situaciones, solo vamos a tocar algunas pinceladas de historia que me interesa que ustedes vean también, pero pues para fines prácticos, ¿verdad? Permítanme que- Vamos a verlo aquí mejor desde esta vista porque aquí puedo ver cómo van las diapositivas. Entonces, como decíamos, vamos a ver la producción y sus sistemas, ¿verdad? Eh, Veamos esta imagen que me parece muy interesante. Por ejemplo, en esta imagen nosotros vemos pues cómo ha ido evolucionando la producción a través de la historia, ¿verdad? Precisamente por eso les colocaba yo esta imagen, porque si nosotros nos damos cuenta, en esta imagen, la creación de la máquina de vapor, por ejemplo, el proceso de la industrialización ha aumentado masivamente la producción de muchos productos, ¿verdad? Por ejemplo, de bebidas gaseosas, de bebidas enlatadas, de cualquier situación, ¿verdad? Todo lo que sea hoy día ya automatizado, básicamente ha sido aumentada su productividad en base a tecnología, ¿verdad? Entonces, por eso pues, el tema del día de hoy se llama la producción y sus sistemas, ¿verdad? ¿Qué es producción? Bueno, producir es incorporar utilidades a las cosas, ¿verdad? Si nosotros a un pedazo de madera lo creamos algo que sea útil, ¿verdad? Creamos una silla, creamos una mesa, creamos, no sé, un espejo, cualquier situación, pues a eso nosotros le estamos introduciendo utilidad, ¿verdad? Por lo tanto, estamos produciendo algo, un producto, pues que va a ser de gran utilidad, ¿verdad? ¿Qué también es la producción? Bueno, es una acción sobre la naturaleza para crear bienes, ¿verdad? Como ya decíamos, utilizamos recursos de nuestra naturaleza para poder crear bienes. Por ejemplo, utilizamos las piedras preciosas para poder crear joyas, utilizamos, ¿qué más? El carbón, utilizamos, como ya decíamos, la madera y utilizamos otros derivados mismos de la naturaleza para poder crear bienes, ¿verdad? Y producir, Metal pues, también, perdón. metal también, ¿no? El metal exactamente, ¿verdad? El vidrio, por ejemplo. Entonces, producir significa obtener bienes económicos, ¿verdad? Eso es básicamente una producción. Nos dice, pues básicamente la producción es cualquier acto de la actividad humana que dé por resultado de la manufactura de bienes o la prestación de servicios. También, si yo, por ejemplo, si yo estoy prestando un servicio, yo estoy produciendo, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner mi caso. Yo soy maestro y estoy dando clases, entonces estoy produciendo, ¿verdad? Simplemente que el tipo de producto que yo estoy brindando es un servicio, ¿sí? No es un bien. ¿Estamos? Bueno, el productor, pues como ya definíamos en las clases anteriores, ¿verdad? Los productores son aquellos agentes de la economía que, como bien lo indica su nombre, su función es producir, ¿verdad? O generar actividad económica. El productor nos dice, tiene por oficio ofrecer comodidades en el mercado al alcance del consumidor, ¿verdad? Ese es su oficio. Todo productor, todo vendedor tiene por oficio ofrecer comodidades en el mercado al alcance del consumidor. Por ejemplo, si yo estoy ofreciendo, o qué les digo yo, no sé, mi servicio de sastrería, ¿verdad? Es una comodidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las personas ya no lo deben hacer, sino que me pueden traer a mí el trabajo, yo lo hago, ¿verdad? Y que sea al alcance del consumidor, ¿verdad? ¿Qué actividades productoras encontramos en Guatemala? Encontramos un montón, ¿verdad? Pero dentro de las principales, la agricultura, la extracción de madera, la minería, la industria, el transporte, el comercio, la banca, servicios personales y no personales, ¿verdad? Entonces, un sinfín de actividades económicas que podemos encontrar nosotros en nuestra sociedad guatemalteca, ¿verdad? ¿Por qué es importante esta producción? Bueno, la producción es importante porque encierra dos importancias básicas, ¿verdad? Como bien nos dice aquí. Generar bienes y o servicios y satisfacer las necesidades humanas. Si ustedes se dan cuenta, esto va acorde a lo que hablábamos acerca de la definición de economía, ¿verdad? La generación o la satisfacción de bienes perdón, la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas, ¿verdad? Entonces, esto va de la mano con lo que ya habíamos platicado. Bueno, entonces, solo quiero que veamos así pinceladas únicamente de la historia, ¿verdad? De la producción. No, no, como les he dicho, otra vez no me interesa tanto, pero solo para que conozcamos, ¿verdad? Cómo era
antes. Por ejemplo, hoy en día nosotros sabemos que la producción se basa en la industria, en, ¿cómo se llama? En negocios, por ejemplo, pero antes realmente la producción no era de la misma manera. ¿Por qué? Incluso algunas personas trabajaban en algunas situaciones contra su voluntad. Entonces, veamos, nos dice la evolución de los sistemas de producción. A través de la historia, la forma de producción tuvo varios sistemas para generar bienes y servicios y así satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, teníamos el colectivismo primitivo, la esclavitud, el sistema feudal, el capitalismo y hasta lo que tenemos hoy en día, el socialismo, ¿verdad? Entonces, como les digo, no les voy a preguntar tanto de ello, pero sí solamente para que conozcamos pinceladas. ¿Qué era el colectivismo primitivo? Bueno, el primero de los sistemas para la creación de capital, ¿verdad? Entonces, el colectivismo primitivo, como bien lo indica su nombre, colectivismo, una colecta, ¿verdad? Los seres humanos producían en común, no había especializaciones, todos se dedicaban a la misma actividad y no había divisiones de trabajo, no habían entidades que regularan la economía. En estas primeras formas de vida de los seres humanos, como bien nos dice, cuando el hombre aprende de la agricultura, aprende de la ganadería y todas estas situaciones, pues optamos por el colectivismo primitivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como bien nos dice aquí, no había ninguna especialización, todos se dedicaban a una misma actividad, ¿verdad? Todos se dedicaban a sembrar un grano en particular, ¿verdad? Entonces, eso era básicamente el colectivismo primitivo, ¿verdad? Las primeras formas de vida eh, generaban actividades colectivas, ¿verdad? Para poder generar economía. Posteriormente tenemos el periodo de la esclavitud, ¿verdad? ¿Qué características tenía la esclavitud? Bueno, la capacidad productiva del hombre aumentó y produjo más de lo que necesitaba para vivir, ¿sí? Esto quiere decir que el hombre producía muchísimo más de lo que realmente necesitaba, ¿verdad? ¿Qué características tenía la esclavitud también? Lastimosamente, como se esclavizaban personas, precisamente así como ustedes lo ven en la imagen, pues se generaron también muchos adelantos dentro de lo que es las ciencias, pero sin embargo también lastimosamente pues a costa de vidas humanas, ¿verdad? De personas ajenas a ellos. Por ejemplo, nos dice aquí, la especie humana inventó instrumentos más potentes, ¿verdad? Lastimosamente la esclavitud fue llevada a extremos, ¿verdad? Y como bien nos dice aquí, la especie humana inventó instrumentos más potentes, sí, pero ¿a costa de qué? ¿Verdad? A costa de la vida de muchas personas inocentes, ¿verdad? Y a través de la esclavitud, pues vivían de la caza y de la recolección. Luego tenemos este característico sistema feudal, ¿verdad? El sistema feudal es el sistema de los reyes, o el sistema del rey, básicamente. Características del sistema de la Edad Media. Bueno, estaba basado en la servidumbre, que eran los campesinos en el campo, como ustedes lo ven ahí en la imagen, ¿verdad? Tenemos hasta abajo los campesinos. Ellos eran básicamente el motorcito, ¿verdad? Los que generaban la economía. Por arriba de ellos, pues tenemos a líderes, por ejemplo, los nobles y los monjes, y hasta arriba, ocupando el lugar principal, el rey, ¿verdad? Entonces, este era el sistema feudal básicamente y la forma en cómo se generaba economía, ¿verdad? Sistema feudal que inicia con un rey, posteriormente con los más allegados a él, como lo podrían haber sido los nobles y los monjes, y por último en la escala, pues los campesinos o la servidumbre, ¿verdad? Luego tenemos el capitalismo, que fue otra forma en la cual por mucho tiempo se generó economía. Una forma bien interesante para que nosotros aprendamos a identificar el capitalismo. El capitalismo es cuando el rico quiere ser más rico y al pobre lo quieren dejar más pobre. Esa es una forma muy fácil en la cual nosotros podemos identificar a una persona que tiene un pensamiento capitalista. El rico quiere ser más rico siempre, ¿verdad? Entonces, el capitalismo nos dice es un sistema de países de gran desarrollo. ¿Qué características tiene el capitalismo? No es que todo vaya a ser malo en el capitalismo, sino que como ya decíamos, lastimosamente, pues eso es lo que pasa a grandes rasgos. Sin embargo, no todo es malo, ¿verdad? ¿Qué características positivas tiene el capitalismo? A base de esta gran generación de capital económico, pues como nos dice aquí, hay una avanzada y moderna técnica industrial, ¿verdad? Porque precisamente se invierte, ¿verdad? En material, ¿verdad? En poder realizar el trabajo. Entonces hay una avanzada y moderna técnica industrial.
También se especializa y se divide el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en el capitalismo, y como bien ustedes lo ven ahí en la imagen, ¿verdad? Algunas personas se dedican a una actividad, otros a otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, el trabajo se va especializando y se va dividiendo, ¿verdad? No todo el mundo va a generar la misma actividad, sino que algunos hacen una cosa, otros hacen otra, y así sucesivamente, ¿verdad? Tercer punto importante del capitalismo, pues nos dice, el dinero es la base que alimenta el sistema económico. El dinero es la base que alimenta el sistema económico. Y eso precisamente es lo que sucede en el capitalismo, ¿verdad? Como ya decíamos, el rico quiere ser más rico, ¿verdad? Y el capitalismo pues también busca el mercado internacional, ¿verdad? ¿Qué principios tiene el capitalismo? Pues lucrar, o sea, ganar dinero, ser competentes y racionalizar, ¿verdad? Y por último tenemos el socialismo, que el socialismo es lo que nosotros vivimos hoy en día. Bueno, algunas situaciones, ¿verdad? Algunas personas todavía tienen un pensamiento capitalista, otros son socialistas, pero ya veremos un poco más adelante autores principales de estas formas de pensar, sobre todo uno muy importante que creo que ya lo tocamos con usted en algún momento, a Karl Marx, ¿verdad? No sé si alguien me podría decir si ya platicamos un poquito acerca de Karl Marx en alguna oportunidad con ustedes. Yo creo que sí, profe. Sí, ¿verdad? Yo recuerdo que sí, ya hablábamos un poquito acerca de Karl Marx, así de que, eh, ¿cómo les digo? Pues, ¿qué características tiene el socialismo? Bueno, solo permítanme, no sé si se les cuesta. El socialismo, pues, surge en oposición al capitalismo, ¿verdad? Mientras que el capitalismo lo que busca es que el rico sea más rico, como ya decíamos, ¿verdad? O generar mucho más capital, el socialismo surge como una oposición a estas formas de pensar, ¿verdad? Como ustedes lo ven ahí en la imagen, el socialismo, recuerden, socialismo viene de la palabra social, ¿verdad? Entonces, viene de la unión de la sociedad, precisamente como ustedes lo ven ahí abajo, ¿verdad? ¿Se recuerdan de acá el famoso lema que dice, el pueblo unido jamás será vencido? Precisamente eso es el socialismo, ¿verdad? Surgen escuelas socialistas como el marxismo, ¿verdad? Como ya decíamos, Karl Marx, que ya lo veremos más adelante un poco más a detalle. ¿Y qué características tiene el socialismo? Bueno, el fin de una explotación de los seres humanos, la ausencia de propiedad privada, todo es común, ¿verdad? Eso es bien importante. Veamos la primera. Fin de la explotación de los seres humanos, ¿verdad? Fin de la explotación. Veamos el capitalismo cómo era. Veamos ahí el capitalismo, vean. Realmente es una explotación de los seres humanos muchas veces, ¿verdad? Lo que sucedía. Mientras que el socialismo surge como una oposición al capitalismo y le pone fin a la explotación de los seres humanos. Ojo con esa otra característica, ausencia de propiedad privada. Todo es común, ¿verdad? Eso es bien importante. El socialismo lo que busca es que todo sea de todos, ¿verdad? Que nadie tenga situaciones que sean privadas, ¿verdad? El fin de la denominación económica de la burguesía y como característica importante, pues busca el bien común de los trabajadores. Eso es bien, bien importante. Eso creo que yo consideraría que es lo más importante del socialismo, que en todo momento el socialismo cuida a su trabajador, en todo momento. El que es socialista en todo momento va a cuidar al trabajador, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque comprende que el trabajador es la base de esa economía, ¿verdad? Y entonces, como ya decíamos, aquí tenemos una caricatura en la cual nosotros vemos a George Washington y a Karl Marx, ¿verdad? Entonces, dos formas de pensamiento muy, muy interesantes, ¿verdad? Las de ambos, cada quien con sus puntos de vista, sin embargo, pues, como les digo, ya depende de la convicción de cada uno de nosotros, qué tipo de pensamiento queremos tener, capitalismo o socialismo, ¿verdad? Entonces, los invito, ¿verdad? A que repasemos un poquito más esta parte, ¿sí? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? ¿Seguros que no hay dudas? No, profe, no hay No, duda. Va, perfecto. Entonces, y ya, para terminar, solo quiero que veamos un pequeño recordatorio acerca de los factores de la producción. Yo sé que ya hemos hablado un poco acerca de ellos, sin embargo, pues vamos a recordar un poquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin esos factores de la producción, no generamos economía, ¿verdad? No generamos economía. Entonces, qué son los factores de la corrupción? Bueno, son todos los elementos necesarios para llevar a cabo, permítame, perdón. ¿Ah?
Bueno, bueno, entonces, ¿me escuchan ahí, perdón? Sí, sí, sí lo escuchamos. Bueno, bien, gracias. Entonces, como ya decíamos, ¿qué son los factores de la producción? Bueno, los factores de la producción van a ser todos aquellos elementos necesarios para poder llevar a cabo la producción de un producto en particular, el cual va a estimular la economía, ¿verdad? Son tres principales, ojo con eso que nos dice, son tres principales. Sin embargo, quiero que desde ya a ustedes les quede bien grabado que este cuarto factor que nosotros vemos aquí, la tecnología, ya es un factor altamente importante en el día a día de cada uno de nosotros, en el día a día de la economía, ¿verdad? Definitivamente, díganme ustedes cuántos no generan economía a partir de la tecnología, cuántos no agarran el teléfono, publican una foto de un producto que están vendiendo, ¿verdad? Y lo postean, ¿verdad? Entonces, realmente vemos que definitivamente la tecnología es algo muy importante, ¿verdad? Que no lo podemos dejar por un lado, ¿sí? No solamente serían tres, sino que realmente serían cuatro factores de la producción, contando como número cuatro la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿qué son todos esos factores? Son todos los elementos necesarios para llevar a cabo la producción de un producto en particular, ¿verdad? El cual va a estimular la economía. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la tierra, por ejemplo, para generar alimentos necesitamos la tierra. Para generar cierto tipo de, no sé, siempre vamos a necesitar la tierra porque, por ejemplo, si no hay tierra, no hay alimentos. Si no hay alimentos, un ser humano no se puede alimentar, no se puede nutrir, por lo tanto no va a tener la capacidad necesaria para producir un trabajo en particular, ¿verdad? Entonces, así de simple y sencillo podemos justificar que la tierra es un factor de la producción altamente importante, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Básicamente aquí estamos hablando, nos referimos a los seres humanos como tal, ¿verdad? Necesitamos de los seres humanos siempre para poder realizar un trabajo. El capital, ¿verdad? El capital que es sumamente importante para poder generar producción. Hoy en día se trata de vender la idea de que muchas veces no se necesita capital para poder generar producción, ¿verdad? Son otras formas de pensamiento que existen, ¿verdad? Pero ya queda a consideración de cada uno de nosotros qué es lo que queremos optar, ¿verdad? El capital, como ya decíamos, y por último, pues la tecnología, que es altamente importante hoy también, ¿verdad? Entonces, como ya decíamos, la tierra o los recursos naturales, pues veamos que nos dice, es el conjunto de elementos que obtiene el ser humano de la naturaleza para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Puede ser de la agricultura, la ganadería, la minería, el agua, el aire, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, de muchas fuentes puede provenir, ¿verdad? Los recursos naturales. El trabajo, pues como ya decíamos, el trabajo es esa actividad consciente y racional del ser humano, encaminada a la creación de satisfactores de necesidades, ¿verdad? Eso es bien importante. Ojo, vamos a repetirlo, nos dice, es la actividad que es consciente y racional del ser humano encaminada a la creación de satisfactores de necesidades, ¿verdad? Su objetivo es la creación de bienes y la prestación de servicios. ¿Estamos? Entonces recuerden, el trabajo nos permite a nosotros satisfacer necesidades, ya sea a través de bienes y o servicios, ¿verdad? Bueno, dependiendo de qué es lo que es, a lo que se dedique una persona, ¿verdad? El trabajo, veamos que pueden ser de dos tipos dependiendo de cómo lo clasifiquemos, ¿verdad? Como puede ser físico, puede ser intelectual, ¿verdad? Hay personas que utilizan más el trabajo físico, otras personas que utilizan más el trabajo intelectual, ¿verdad? Por ejemplo, la labor de un maestro de obras, por ejemplo, es principalmente físico, ¿verdad? Principalmente. No lo podemos comparar con con la labor que realiza, por ejemplo, un abogado, ¿verdad? Un abogado, por ejemplo, que es una situación intelectual que física. Entonces, vemos ahí las diferencias entre estas situaciones, ¿verdad? Em, Veamos que dentro del trabajo también tenemos el calificado y el no calificado, ¿verdad? Para el cual una persona puede estar calificada para realizar esa labor en particular y en otros casos en los cuales definitivamente no está calificada para poder realizar esa labor, ¿verdad? Y el autónomo es aquel
que lo genera por su propia cuenta, ¿verdad? Y el asalariado, ¿verdad? Que es el que depende de otra entidad. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta esta parte? Bueno, entonces, veamos los tipos de trabajo. Como ya decíamos, pues tenemos varios tipos, ¿verdad? O varias dicotomizaciones en esta parte, ¿verdad? Por ejemplo, veamos el trabajo físico versus el trabajo intelectual, ¿verdad? Veamos que cuando hablamos del trabajo físico, pues estamos refiriéndonos a que existe un desgaste de la energía corporal, ¿verdad? Mientras que el trabajo intelectual, pues es un desgaste intelectual principalmente, ¿verdad? Entonces, esas diferencias son bien importantes que las tomemos en cuenta, ¿verdad? ¿Alguna duda hasta aquí, hasta dónde vamos? ¿Todo bien? No, profe. ¿Seguros? Va. Muy bien. Vamos a ver esto. Muy bien. Bueno, entonces, como decíamos, aquí vemos nosotros la diferencia entre el trabajo físico y el trabajo intelectual, ¿verdad? Ya dependerá de la labor que cada uno de nosotros realice, qué tipo de trabajo es el que estamos realizando, ¿verdad? Bueno, veamos el siguiente. El trabajo calificado versus el no calificado, ¿verdad? El trabajo calificado es todo aquel trabajo que requiere previo adiestramiento o preparación, ¿verdad? Por ejemplo, previa instrucción, previa preparación, tiene que uno que hacer alguna práctica antes para poder realizar ese trabajo, ¿verdad? Y ojo, con eso se deben de adquirir destrezas, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, un médico que ya sabe cómo realizar una operación o una persona que por primera vez sola, o tal vez solo lo ha leído y nunca los ha realizado, ¿no? Entonces, trabajo calificado o no calificado, ¿verdad? Mientras, pero no quiere decir que el no calificado sea malo, ¿verdad? Sin embargo, como bien nos dice aquí, el trabajo no calificado se efectúa, ojo, no dice no se efectúa o tal vez se efectúa, no, se dice se efectúa sin haber recibido ninguna preparación previa. ¿Sí? Entonces hay diferentes tipos de labores las cuales nosotros podemos ir identificando, ¿verdad? El trabajo autónomo versus el asalariado, como ya decíamos, el trabajo autónomo lo efectúa el trabajador con sus propias herramientas, ¿verdad? Mientras que el trabajo asalariado, pues veamos ahí que existe una prestación de servicios bajo un contrato, ¿verdad? En este caso van a ser pagos fijos, ¿sí? Una persona asalariada es una persona que está devengando sus sueldos constantemente. Mientras que el trabajo autónomo es una persona, como bien nos dice aquí, lo efectúa el trabajador con sus propias herramientas, ¿verdad? Él es el quien depende de su propio trabajo, ¿verdad? Depende de lo que pueda llegar a realizar, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda entre trabajo autónomo y trabajo asalariado? Básicamente, para que lo comprendamos, el trabajo autónomo es todo aquel del cual una persona no depende de alguien más para poder realizarlo, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, lo efectúa con sus propias herramientas. Mientras que el asalariado, pues obviamente va a depender de alguien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está devengando un pago fijo, ¿verdad? Tiene una prestación de servicios bajo un contrato, ¿verdad? Ese es trabajo asalariado. Bueno, ¿cuántos factores de la economía llevamos hasta el momento? ¿O cuántos elementos? Dos, ¿verdad? Llevamos el trabajo y llevamos los recursos, ¿verdad? Los recursos naturales o la tierra, como decimos. Muy bien. Formas para mejorar la productividad del trabajo. Bueno, como decíamos, el trabajo, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Bueno, preparar la técnica del trabajo, ¿verdad? O preparar, mejor dicho, preparar adecuadamente al trabajador, ¿verdad? Con eso nos va a generar una mejor productividad del trabajo. Imagínense un panadero que nunca ha hecho pan y que llega a su primer día de trabajo y no sabe ni qué es la levadura, por ejemplo. Entonces, todas estas situaciones, pues como bien nos dice aquí, ¿cómo mejorar la productividad? Pues una preparación técnica del trabajador, ¿verdad? Otro punto muy importante, la división del trabajo, ¿verdad? Cuando le dicen a uno, usted se va a dedicar específicamente a esto, y a otro trabajador le dice, mira, usted va a hacer esto, y a otro, usted va a hacer esto.
Entonces, así, a través de esta forma, es como se delegan funciones, ¿verdad? Eso precisamente se le llama saber delegar funciones, ¿verdad? Y como bien nos dice aquí, la división del trabajo, ¿verdad? Poder dividir adecuadamente el trabajo para que no todos hagan lo mismo. Porque muchas veces pasa que cuando todos hacemos lo mismo, nadie hace nada, ¿verdad? O sale mal. Entonces, en este caso es de igual forma. Por eso es importante dividir el trabajo, ¿verdad? También, ¿cómo podemos mejorar la productividad? Pues mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de vida del trabajador, ¿verdad? Eso es altamente importante. Un trabajador que le pagan lo que le corresponde, no estoy diciendo le pagan bien o le pagan de más o le pagan exagerado, no. Estoy diciendo le pagan un trabajador que le pagan lo que corresponde, eh, pues le va a mejorar sus condiciones socioeconómicas de vida, ¿verdad? Definitivamente, y sobre todo, pues va a ser un trabajador que labore con mucha mayor, o con una mejor, mucho mejor actitud, ¿verdad? Y por último, el mejoramiento de los insumos de trabajo, ¿verdad? Si no hay insumos, si no hay, no sé, alguna situación en particular que se necesite en algún trabajo, pues no se va a poder realizar, ¿verdad? Bueno, esto es en base al trabajo. Veamos ahora en base al capital. Vamos a ver. Permítanme, bueno. Permítanme que solo me están enviando lo de la reunión que les había comentado, ¿se recuerdan? Permítanme un segundo. No sé si se los enviaron a ustedes a algún grupo de WhatsApp o no sé si alguien me podría confirmar. El link, sí, profe. Sí, se los enviaron, ¿verdad? Sí, Ah, profe. perfecto. Entonces ya lo tienen ustedes ahí Sí, para profe, que ya me lo enviaron. a las... Solo quiero ver a qué hora me dijeron. Yo creo que era ahorita a las 8:10. ¿Sí? Ujú. Bueno, terminando la clase, por favor, nos vamos a conectar a esa reunión. ¿Estamos? Por favor. Bueno, por favor, les encargo que se conecten, todos deben de estar presentes, ¿sí? Bueno, terminando ahorita nuestra clase, ya vamos a terminar, 5 minutitos y terminamos, ¿bien? Bueno, entonces sigamos con el siguiente elemento de la economía, el capital. Cuando hablamos de capital, estamos hablando del dinero, básicamente, ¿verdad? Justo como ustedes lo ven ahí, nos dice, el capital es la suma de dinero que se destina con el objetivo de generar ingresos económicos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquella persona que dice, bueno, voy a estar ahorrando tanto tiempo, tanto dinero de mi salario para poder invertirlo en, no sé, en mi negocio, ¿verdad? Y empieza a ahorrar y ahorrar, ahorrar, como bien nos dice, es la suma de dinero que se destina con el objetivo de generar ingresos económicos, ¿verdad? No dice ahí con el objetivo de gastarlo, ¿verdad? O no dice ahí con el objetivo de despilfarrarlo, no, dice ahí con el objetivo de generar ingresos económicos, eso va a ser capital, ¿sí? Es cualquier bien o conjunto de bienes que se usará como medios de producción. Eso es bien importante. El capital no quiere decir que solamente vaya a ser el dinero. El capital puede ser un bien como un carro, una casa, un edificio, un terreno, un celular. Eso puede ser capital también, ¿verdad? Y pues es básicamente la riqueza que un individuo posee, ¿verdad? Todo lo que sea valor que un individuo posea, ese va a ser su capital. ¿Estamos? Bueno, clases de capital. ¿Qué tipos de capital podemos encontrar? Bueno, veamos. Podemos encontrar capital privado o lucrativo, ¿verdad? El social o productivo de consumo y de producción. Veamos el capital privado, nos dice es el que está formado por todos los bienes del propietario destinados a la obtención de un lucro, o sea, de un gasto, ¿verdad? Ese es capital privado. Por ejemplo, si usted tiene su dinerito guardado porque si quiere dar un gusto, pues es un capital, ¿verdad? Es un capital privado suyo, ¿sí? El capital social o productivo, nos dice,
son los aplicados a producir más riqueza, ¿verdad? Otra persona, imagínense que dice, bueno, de mi sueldo yo voy a apartar este dinerito porque lo voy a invertir en tal cosa. Pero también voy a apartar este dinerito porque de esto me quiero comprar yo tal cosa, ¿verdad? Entonces ya vemos ahí que está aplicando el capital privado o lucrativo, ¿verdad? Porque es con lo que él se quiere dar un gusto, y el capital social o productivo, que es el con el cual va a generar más riqueza. ¿Por qué? Porque lo está invirtiendo en algún negocio en particular, ¿verdad? El capital de consumo, pues son todos aquellos determinados para la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, si yo sé que todos los días tengo que comer, pues tengo que tener un capital de consumo, ¿verdad? Porque ya es algo que está de base. Si yo me tengo que transportar, pues de igual forma. Si yo me tengo que comprar ropa frecuentemente, porque así lo demanda mi labor, pues de igual forma es un capital de consumo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y por último, tenemos el capital de producción. Nos dice, son todos los bienes que aún están en proceso de producción, ¿sí? Todos aquellos bienes que están en proceso de producción, algo que todavía no está terminado, pero que está en proceso. Por ejemplo, una casa. Imagínense a alguien que se dedica a las bienes raíces, que están haciendo una casa o una torre de apartamentos, pero no las han terminado, pues nos dice, son todos los bienes que aún están en proceso de producción. ¿Por qué? Porque todavía no se ha terminado, pero ya está en proceso de producción, ¿verdad? Entonces, es un capital de producción. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda, comentarios, algo que no les haya quedado muy claro. ¿Seguros?